Experiencia de Daniel Romero Esquivel. Trabajo como conductor de aplicación, Uber, para ser específico. Hace algunos meses, realicé un viaje del aeropuerto de la Ciudad de México a Chalma. Era la 1:30 de la mañana. Abordaron 3 señores, y entre la plática me di cuenta que eran operadores de tráiler. El viaje transcurría normalmente, pero cuando estábamos a punto de llegar a Chalma, uno de ellos dijo: «Ahorita nos bajamos rápido y nos metemos a los trailers para que no nos vayan a hacer algo las brujas». Los demás respondieron afirmativamente, mientras que a mí el comentario me dejó desconcertado, pensando. Finalmente, bajaron en un terreno abierto, donde había cabinas y cajas secas de transporte. Apenas dejaron mi auto, se echaron a correr. Olvidé por un momento lo que habían comentado. Como tenía urgencia de ir al baño, opté por bajar y hacer mis necesidades discretamente, ya que no habría un sanitario en varios kilómetros. Sentí un repentino escalofrío. Pensé que era por el frío de la madrugada, pues ya eran alrededor de las 3:10. Sin más dilación abordé y emprendí mi camino. Repentinamente, escuché cómo se me ponchaba una llanta, pero algo me dijo que eso no había pasado. No me detuve y moví el volante a ambos lados para tratar de sentir si se percibía algo anormal en los neumáticos, pero todo parecía estar bien, por lo que decidí avanzar. Momentos después, escuchaba que la llanta pegaba sobre el camino, como si estuviera destrozada. En ese instante me espanté y me apresuré para salir de ese estrecho camino de tierra. Asombrado, vi cómo apareció una esfera, de color entre cromo y dorado, a escasos 3 metros sobre mi parabrisas, a la velocidad de mi auto. Me quedé observándola fijamente con curiosidad, pero súbitamente algo me hizo mirar al frente para darme cuenta que seguía una curva. Iba a unos 120 kilómetros por hora. Como pude frené y afortunadamente pude salir con bien. Durante el trayecto que me restó, estaba muy nervioso, pero me di cuenta que Dios me hizo voltear al frente, pues esa esfera, que estoy seguro era una bruja, me llevaba a una tragedia. Esta es una de varias situaciones extrañas que he vivido como conductor nocturno. Espero les resulte interesante escuchar mi experiencia. Suceso vivido por María Azucena Andrade. Un martes, tuve una cita médica. Salí hasta las 7:30 de la tarde. El transporte que tomaba para volver a casa no salía hasta que lo abordaran 14 pasajeros como mínimo. Llegué a la parada donde tenía que bajarme. Eran aproximadamente las 8:30. Ya había oscurecido. Vivimos en un lugar donde hay varias parcelas y pocas casas. Aún hace falta caminar 10 minutos para llegar a casa. En ese trayecto no hay iluminación, así que encendí la lámpara de mi celular para poder ver el camino. De pronto, comencé a sentir un escalofrío que me erizó la piel. Enseguida, sentí que me agarraron la nuca, con una presión tan fuerte que pensé que me iban a partir la cabeza. Los 10 minutos que usualmente tardaba se convirtieron en 3. Mientras trataba de llegar a la casa, le gritaba groserías a esa cosa que me sometía, y como no me soltaba, comencé a rezar sin parar durante todo el camino. Estaba por llegar cuando empecé a sentir que me iban soltando. Cuando al fin estaba en casa, tenía dificultad para respirar. Dice mi suegra que me vio llegar y me preguntó algo, pero yo no recuerdo haberla visto ni haber escuchado que me hablara. Le comenté a una persona en quien confío lo que me ocurrió y me planteó lo siguiente: una bruja ha de estar muy molesta contigo. Enseguida me dijo quién supuestamente es la bruja y que no me iba a dejar en paz hasta acabar conmigo, porque no la dejaba acercarse a mi pequeña sobrina. El día miércoles me encontraba lavando ropa en el patio. De pronto, se me enchinó la piel y escuchaba un fuerte zumbido en mis oídos. Volteé y vi a la bruja en el patio. Comencé a gritarle varias groserías. Le dije que no era bienvenida y terminó marchándose. Dejé de escuchar ese sonido hasta que me puse unas ramitas de ruda en los oídos. El siguiente suceso ocurrió el viernes. Me levanté al baño alrededor de las 4 de la mañana y escuché un quejido al que no le di importancia. Regresé a la cama y traté de dormir. No pasó mucho tiempo cuando empezaron a ladrar los perros. Seguidamente, oí un golpe sobre el techo. Desperté
y vi claramente a una sombra grisácea que bajaba del techo por la ventana. Posteriormente, esa cosa tomó forma de un gato y corrió hacia mí. Parecía que me estaba rodeando, como si corriera alrededor de un círculo. Se escuchaban sus pisadas. Pasaron unos segundos y vi un remolino que se estaba formando en el suelo por la carrera del gato. Se levantó aproximadamente 30 centímetros del piso. Empezó a orar, pero me paralicé de inmediato. Ni siquiera podía rezar en mi mente. Mi esposo despertó al escucharme. Dice que yo estaba balbuceando y me movió para que dejara de hacerlo. Él notó que yo estaba despierta, pero no podía moverme ni pronunciar palabra alguna. Cuando al fin pude reaccionar, le conté lo que me estaba sucediendo. Me tranquilizó y me dijo que no me preocupara, que él me cuidaría. Como llegó muy tarde de trabajar, el cansancio lo venció y se quedó dormido abrazándome. Repentinamente, sentí que él tuvo un espasmo y comenzó a balbucear palabras. Le tomé el brazo y lo desperté. Su primera reacción fue regañarme por haberlo despertado, pues en su sueño vio a la bruja intentando atacarme y él la sujetó para evitarlo. Le hice entender que lo mejor fue sacarlo de su sueño, pues si luchaba contra ella, podría ocurrirle algo peor de lo que intentaba hacerme a mí. Ya no pude dormir esa noche. Le conté todo a esa persona de confianza, quien me había advertido que se trataba de una bruja, y gracias a ella y a Dios, ya no me ha vuelto a pasar nada. Solo falta que bauticen a mi sobrina para sentirnos completamente seguros. Sé que suena increíble que en estos tiempos todavía existan las brujas y toda clase de sucesos sin explicación, pero es real. Espero que mi relato les sea de interés y, sobre todo, que pueda servirle a alguien para estar alerta. Gracias. Experiencia de Jorge Villalda. La historia que hoy les cuento sucedió en el año de 1994. Yo era un recién nacido. Me contaron mis padres que fuimos a visitar a mi abuela materna. Ella vivía en una ranchería llamada Cueva Santa, cerca de Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz. Todo transcurría normalmente, hasta la noche del mismo día en que llegamos. Estaban reunidos mis padres y mis abuelos, platicando trivialidades. De pronto, escucharon como si alguien aventara pequeñas piedras al techo de lámina, una tras otra, durante varios minutos. Mis abuelos pensaron que quizá era el novio de una de mis tías y salieron a verificar, pero no había nadie. El ruido continuaba. Luego, se oía que algo con largas uñas caminaba sobre el techo. Además, aventaron muchísimas piedritas al mismo tiempo. Dijeron que fue como si hubieran vaciado un bote lleno de piedras. En ese momento, mi abuelo dijo: «Es la pinche bruja». Cabe resaltar que yo aún no estaba bautizado. Poco tiempo después, percibieron ruidos muy extraños en el techo. Entonces, mi abuela dijo: «No te vas a llevar a mi nieto, pinche bruja». Posteriormente, le pidió a mi padre que me acostara en la cama y pusiera unas tijeras formando una cruz debajo de la almohada. Mi papá no me quiso dejar solo y se quedó en la cama conmigo, abrazándome. Mi abuela comenzó a quemar unos chiles y a decir muchísimas groserías en contra de la bruja. Pasaron unos minutos y los ruidos cesaron. Esa noche, mis padres no pudieron dormir. Al amanecer, tomamos el primer autobús de regreso a la Ciudad de México. Espero que mi relato les resulte interesante y quizás a alguien útil. Gracias. Experiencia de Iván Castillo. Buenas noches. Después de estar ausente por un tiempo, les contaré otra de mis tantas experiencias con el mundo paranormal. Sucedió el mes pasado. Vivo en Chimalhuacán, Estado de México. Un domingo por la madrugada, alrededor de la 1 de la mañana, llegué a mi casa. Mi familia estaba despierta y me pidieron que fuera a una tienda de 24 horas. Ese lugar estaba un poco retirado de mi hogar, pero era una noche tranquila. Llegué a la tienda, compré lo que me pidieron y caminé de regreso. De pronto, escuché perros ladrando. Parecían inquietos. También comencé a sentir que me observaban. Volteé hacia un árbol, de donde sentí que me estaban vigilando, y lo que vi me dejó muy sorprendido. En una de las ramas de ese árbol estaba una bola de fuego que parecía estarme siguiendo.
Empecé a rezar para alejar a esa cosa, que se mantuvo ahí aproximadamente 4 minutos. Inesperadamente, escuché un rechinido y aquella bola de fuego emprendió el vuelo. Observé cómo se alejaba y se dirigía a un cerro. Seguí mi camino aún impactado por lo que me sucedió. Llegué a casa y no le dije nada a mi familia hasta el día siguiente. Espero que mi relato les resulte interesante. Ese día no pude tomar fotografías. Espero en estos días salir a explorar el cerro para ver qué logro captar y compartirlo con ustedes. Bendiciones. No sigas las luces. El siguiente relato es de Francisco Carlos. Recuerdo muy bien que era sábado de gloria. Yo me encontraba en una alejada colonia llamada Arcos del Sol, a las faldas de un cerro a las orillas de San Juan del Río, Querétaro. Estaba platicando con mi mamá, mi tía y mi novia, quien ahora es mi esposa. Estábamos recargados en una barda. Eran como las 9 o 10 de la noche, cuando a lo lejos comenzaron a vislumbrarse unas luces. No podíamos distinguir qué eran. Estaban en los cerros de alrededor. De pronto, pudimos distinguir varias más, bajo la estructura de una torre de cables de alta tensión, sobre el monte. De estas últimas, se veía claramente cómo se movían de un lado a otro, y cuando se juntaban, se iluminaba por completo la base de la torre. En algún momento, llegó un vecino de nombre Gerardo, y nos preguntó, ¿qué hacen? ¿También están viendo a las brujas? A lo que respondimos, ¿cuáles brujas? Pues las que están arriba en el cerro, atrás de ustedes, replicó. Al voltear a ver, nos sorprendió que atrás de nosotros había más luces. Le comenté que estábamos viendo las de la torre, cuando me dijo, vamos a verlas, tengo una escopeta y un revólver, les metemos unos plomazos. No les vas a hacer nada, le contesté, pues mi abuelo nos platicaba mucho de ellas. Él logró agarrarlas y decía que, si hablabas de ellas, incluso a lo lejos, te escuchaban. Era tanta su insistencia que le comenté, si quieres vamos rápido, pero en tu coche, hacia la torre, a ver qué vemos. Él tenía un carro estilo Jeep, de los primeros modelos, con toldo de lámina. Vamos pues, dijo emocionado. Le dije a mi familia que iría y que no tardaba, aunque ellos no querían que fuera. Fui con Gerardo en su auto. Llevábamos solo los cuartos prendidos. Salimos de la colonia, nos dirigimos hacia la torre, pero ya no se veía nada. Le dije, párate aquí, a ver qué vemos. Nos bajamos del vehículo y nos sentamos en el toldo, esperando ver algo o a alguien. Había un silencio muy profundo. Oye, no se ve nada, dijo Gerardo. Tranquilo, hay que esperar, le contesté. El viento que soplaba era raro, pues parecía que venía en secciones. De repente, a lo lejos, empezaron a aullar los perros, varios a la vez. ¿Oíste a los perros? Sí, pero tú tranquilo, le repuse. Ambos seguíamos sentados, sin movernos, cuando escuché que algo caminaba alrededor de nosotros, pero yo no lograba ver nada. Estaba completamente oscuro y no llevamos ni una lámpara. Seguía escuchando cada paso. Parecía que caminaban poco a poco, dándole la vuelta al auto. Oye, Francisco, dirás que estoy loco, pero oigo pasos. Tranquilo, amigo, yo también los escucho. Todo se volvió a quedar en silencio. El viento volvió a soplar y comenzó a mover los arbustos. Se calmó poco a poco. De repente, como si alguien me hablara, volteé hacia atrás y entre el pasto vi una silueta negra, como si fuera una sombra, acercándose lentamente a nosotros. Esperé un poco, observándola, pero cuando la vi cerca, le dije a Gerardo, mira amigo, ¿no que no se aparecía? Le señalé hacia donde se encontraba la sombra y volteamos a verla. Mi amigo se puso muy nervioso. Inmediatamente comenzó a rezar. Cálmate, aguanta, le dije. Aquella sombra fue tomando forma al irse acercando cada vez más. Tenía la forma de un animal. Caminaba sigilosamente, como lo hacen los gatos, cuando quieren cazar a una presa. Su cabeza era como la de un perro de la raza Rottweiler, pero con las orejas chiquitas. Sus piernas y brazos parecían las de una persona,
Observamos a esa cosa llegar hasta el auto de mi amigo. Nosotros seguíamos en el toldo y esa cosa se sentó en la parte trasera del coche y repentinamente emitió un grito muy fuerte. Mi amigo y yo nos volteamos a ver. Estábamos atónitos, llenos de miedo. Volteamos la mirada y ese animal, bestia o lo que fuera, ya no estaba ahí. Ahora estaba delante de nosotros. Se movió muy rápido y sin hacer ruido. No me explico cómo lo hizo. Nos seguía viendo, movía la cabeza, daba un paso y hacía lo mismo, invitándonos con señas a que lo siguiéramos. Pero no lo hicimos. Luego, desapareció. Amigo, queríamos ver algo, pues ya lo vimos, comenté. Gerardo estaba tan asustado que se encontraba en shock. No podía pronunciar palabra alguna, ni moverse. Tuve que bajarlo del toldo y subirlo al auto. Me tocó manejar de regreso a la colonia. Cuando llegamos, vimos que esas extrañas luces volvieron a aparecer. Aún me pregunto, ¿qué fue eso que vimos esa noche? Espero les resulte interesante este relato verídico. Saludos. Experiencia de Betsabel Arellano Ornelas. Hace algún tiempo, viví un par de meses en un ranchito llamado San Mateo, ubicado en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Mis abuelitos estuvieron varios años ahí, pues mi abuelito era vendedor de la empresa Marinela, muy conocida en todo México por sus galletas y pastelitos. Su trabajo llevó a toda la familia por todos los ranchitos de Zacatecas. Mi tía, hermana de mi madre, nos contó que cuando era niña, su hermano mayor acudió a un baile con su novia, acompañado también de sus otros hermanos. Y era tarde, y como mi abuelita sabía que su esposo se enojaría, envió a mi tía, la más obediente, a buscarlos, antes de que mi abuelo llegara de su trabajo. Ella salió pronto, sola, en una de las oscuras noches de San Mateo. En ese tiempo eran muy escasas las fuentes de luz. Caminó por el arroyo y cuando intentó cruzarlo, sintió una ráfaga de viento sobre su cabeza. Al voltear, pudo ver un ave muy grande, con la cara muy extraña, que en instantes se abalanzó contra ella y arañó su cabeza con sus garras. Ese animal quería llevársela, pero para su suerte, unos familiares de una compañera que por ahí vivían alcanzaron a verla, gritándole que corriera hacia la luz. Entre el pánico, mi tía solo atinó a ir con ellos, y mientras se acercaba, una señora le dijo que le gritara groserías al ave. Mi tía hizo caso, y al parecer eso ayudó a que finalmente el horrible animal desistiera. La señora la pasó a su casa, le hizo una limpia y la barrió para el susto. Cuando al fin regresó a casa de mis abuelos, les contó lo ocurrido. Mi abuelita revisó de inmediato su cabeza para descubrir con horror las marcas que las garras de esa ave le habían dejado. No fue la única experiencia amarga de este tipo. En otra ocasión, también de noche, mis tíos fueron por agua al único grifo que abastecía todo el rancho. Cuando estaban cerca del lugar, vieron con estupor bolas de fuego sobre los pirules, de las cuales se oían chiflidos que parecían dirigidos hacia ellos. Tal fue su espanto que abandonaron ahí las tinas con agua. Mi abuelita afirma que ese pueblo, pegado a la sierra, está lleno de brujas. Experiencia de Elena. Quiero contarles que, cuando tuve a mi primera hija, una bruja me la quiso robar. Digo esto porque, hasta la fecha, no encuentro explicación alguna para lo que sucedió esa vez. Era un día normal. Mi bebé iba a cumplir un mes de nacida. Estaba sentada en un sillón y mi niña estaba frente a mí, en su carriola. La estaba meciendo para que durmiera. El caso es que ambas nos quedamos dormidas. Para mí fueron menos de 10 minutos los que dormité. Cuando desperté, no vi a mi niña. La carriola estaba vacía. Sentí mucha desesperación. Comencé a buscarla por toda la casa, en las recámaras, en el patio. Empecé a llorar y gritaba: ¡Mi hija! ¡Mi hija! Salí hasta la calle, pero no la encontraba. De repente, escuché su llanto dentro de la casa. La encontré bajo la cama, muy lejos de donde estábamos. Estaba muy al fondo, casi pegada a la pared. Rápidamente, me metí para sacarla. Hasta el día de hoy,
Es una historia que le cuento a mi hija, pero no tengo una explicación. Que tengan un lindo día y cuiden mucho a sus bebés. ¿Aún no crees lo que las brujas son capaces de hacer? Encuentra más relatos como este en la playlist que ahora ves en pantalla. Nos escuchamos en una siguiente emisión de Relatos Sobrenaturales.